Buenas tardes, mi nombre es Jorge Barriga, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México del Grupo Propedéutico en el campo de los procesos organizacionales perteneciente al doctor Sergio Javier Juárez Dávalos, hablando un poco de lo que es los factores psicológicos del consumo. Comenzamos. En los puntos principales tenemos a hablar de la psicología del consumidor. Surgen literaturas como por ejemplo de Vance Packard en 1959, donde escribe en The Hidden Persuaders, comenta que mediante el empleo de ciertos métodos de la psicología clínica se puede influenciar o lograr manipular la conducta de compras en los humanos. Posteriormente, en la época de los 70, también el Dr. Wilson Bryan Kay, a través de su libro Seducción Subliminal, nos menciona acerca de las nuevas tecnologías que usan los anunciantes para controlar, manipular y dirigir el comportamiento de compra de los consumidores. Esto a través de mensajes ocultos que obviamente pues no son captados por el ojo, dirigidos al subconsciente, y comenta de alto contenido sexual. Incluso menciona que no hay un mecanismo de defensa como tal ante esos estímulos. Obviamente para la mercadotecnia, crear estas necesidades los ayuda a manipular a través de los factores psicológicos que generan importancia e implicaciones para el estímulo. Y obviamente todo esto genera interesantes propuestas para el estudio de la conducta de los consumidores y lograr colocarse en las ventas y en la preferencia del público. Esto entendido ya que la decisión de compra es una conducta externa, pero que está influenciada por productos internos como son analizados en este estudio, la personalidad y el autoconcepto, la motivación, la percepción y el aprendizaje, además de otros factores también, como pueden ser culturales, económicos y sociales. De hecho, el descubrir las relaciones entre la conducta de los consumidores y las estrategias de mercadotecnia de las empresas, esto depende de la teoría psicológica aplicada, ya que por lo general son a través del conductismo y el psicoanálisis los que servirán de marco conceptual y obvio, pues los resultados serán totalmente diferentes. Eso a través del conductismo de John Watson y el pragmatismo de William James, incluso con el funcionalismo de Dewey, y los métodos experimentales y las teorías de condicionamiento de Pavlov y Beterev, recordando al perro y la campana con el estímulo asociado de la salivación. Además, tenemos también lo que es dentro del psicoanálisis de Sigmund Freud, el aparato psíquico que comentaba está compuesto por tres instancias, el ello, el yo y el super yo. Es decir, tres instancias. Por ejemplo, en el ello habla de instintos, impulsos y lo heredado, que es una instancia de la cual pues genera parte de estos impulsos. El yo o el ego, esta parte de la personalidad que incluye procesos como el pensamiento, la memoria y la percepción, y el super yo, que es un restante o un componente ético de la personalidad, compuesto entre otras cosas por las normas que los padres inculcan al niño. Y de estas tres instancias, cuando están en equilibrio, pues generan lo que es la conducta o la madurez en el individuo. El primer factor psicológico es la personalidad, en el cual el autor Sawi nos menciona una definición que dice: la suma total de las reacciones de un individuo a su medio ambiente determinada por las percepciones. ¿Esto qué quiere decir? Muchas empresas se basan en el tipo de personalidad para poder colocar su producto. Aquí hay distintas teorías, por ejemplo, que nos tratan de mencionar cuáles son esas características. Por ejemplo, Jung nos menciona que existen personalidades extrovertidas e introvertidas. Rank, la personalidad neurótica y creativa. Horney nos menciona así de personalidades como dóciles, agresivas y destacadas. Asimismo nos menciona pues las teorías más relevantes, que son las biológicas, que generan a través de procesos neurofisiológicos dominantes y que determinan las pautas conductuales. También las psicosociales, que es decir, estas pautas conductuales vienen señaladas por el aprendizaje e imitación, es decir, el conocimiento social que se genera. De igual manera nos menciona el autoconcepto y nos da una breve definición, que sería a grosso modo un compuesto de pensamientos y sentimientos que constituyen la conciencia propia de esta persona sobre su existencia, es decir, quién es y qué es. De igual manera, pues maneja en esta parte del autoconcepto una parte, menciona Horney y otro psicoanalista, que comenta que está entre esta pugna entre las tres instancias de la psique, el id, el ego y el super yo, a través de tres preguntas fundamentales, es decir, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Y cómo me gustaría que me vieran o cómo me gustaría verme? Esto a través de su libro Neurosis y Madurez, publicado en 1973, donde menciona esta lucha por la autorrealización, comentando también que genera ansiedad y obviamente pues una baja autoestima, ya que el individuo pues busca generar una imagen idealizada que le dé fuerza y sensación de confianza. A través de esta parte pues nos menciona que el aspecto físico es una parte importante de nuestro autoconcepto y que muchas veces es importante para nosotros saber qué piensa la gente de nosotros, y es donde las empresas pues buscan colocar sus estrategias de mercadotecnia a través de este choque en la publicidad entre el yo real y el yo idealizado que yo me he generado, y como lo mencionamos generan cierta manera pues cierta ansiedad, y incluso pues otra mencionada situaciones que por ejemplo muchas empresas generan lo que es esta parte de ansiedad también, haciendo creer que la liberación
de la sexualidad, pues es parte de uno de los principales aspectos fundamentales en la sociedad, por lo que alcanzar esta plenitud sexual está bombardeada de ese tipo de imágenes y de estereotipos. Seguimos hablando de lo que es el parte de la motivación, consumando que esto nos ayuda a lograr nuestro objetivo, es decir, el conjunto de factores que impulsan el comportamiento hacia la consecución de nuestro objetivo o nuestra meta, a través de estos estados fisiológicos o psicológicos, como lo mencionamos a través de las dos corrientes, la biológica o la psicosocial. De igual manera, también es importante mencionar el nivel adecuado a la intensidad, ya que esto permite verificar si es posible obtener el grado de éxito dependiendo de este nivel de intensidad de la emoción o la motivación. Dentro de la motivación entendemos que hay estados fisiológicos y a veces estados psicológicos que nos permiten conseguir este grado de motivación para alcanzar los objetivos. Para la teoría psicoanalítica, es decir, existen factores inconscientes que aparecen a través de los sueños y en errores de lenguaje, por ejemplo, comportamiento neurótico, psicosis, y al lograr este equilibrio entre esos impulsos, este poder opresivo, como decíamos, la instancia psíquica, es que se logra tener esta instancia pues para poder lograr el éxito en los objetivos. De igual manera, en esta parte Ernest Dicha nos menciona buscando recabar información sobre los motivos más profundos de las compras, porque aparentemente muchas veces tenemos una motivación, pero como lo menciona en esta instancia psicoanalítica, muchas veces es una intención no correcta o es solamente la parte externa. Internamente o más profundo, en la parte inconsciente, hay otras motivaciones que pueden ser las determinantes principales. Por ejemplo, menciono algunos ejemplos. El adulto que fuma muchas veces es por estas partes de seguir manteniendo esa parte de seguridad, en la parte de tener algo en la boca, por ejemplo, en los inicios de lo que es el desarrollo. De igual manera, que la gente no compra un pastel, porque las pasas, perdón, porque obviamente esto genera pues cierta sensación de aversión al verlo como algo viejo, como algo de asco, y este tipo de conceptos le pueden ayudar a las empresas a lograr sus objetivos. De igual manera menciona también un ejemplo en el cual una mujer que hornea un pastel lo hace con total seriedad debido a que ella lo maneja como si fuese un proceso en el cual estuviese dando a luz, generando una nueva creación, por lo tanto para ellos es muy significativo y tiene una motivación intrínsecamente distinta, por lo cual es importante conocer estos aspectos para que las empresas puedan colocar sus productos de manera satisfactoria. La otra corriente es la teoría de Maslow, que maneja a través de una pirámide de jerarquías lo que son las necesidades y establece que primero se deben de tener las necesidades más urgentes y a partir de ello, una vez satisfechas, continuarán con las siguientes en orden de jerarquía. Por ejemplo, si tienes hambre, es muy poco probable que te interese aprender sobre arte, ya que primero deberás atender la necesidad más urgente, que sería satisfacer tu necesidad de comer. Una vez esto, vas a la siguiente, que sería tal vez en el orden pues de la seguridad, etcétera, y así satisfechas cada una hasta llegar a la última que habla de la autorrealización. El siguiente factor de estudio son las percepciones, el cual establece el autor Sawi que esta es una capacidad que el hombre tiene de poder interpretar los datos integrados a la conciencia a partir de estas sensaciones. Este proceso perceptivo donde el sujeto selecciona y filtra estos datos se llama atención, el cual es muy importante para conocer dentro de las empresas cuáles son los factores que destacan en lo que es la percepción del ser humano y así poder incidir en sus compras. Por ejemplo, existen factores físicos objetivos de la atención que pueden ser el tamaño del estímulo, el fondo, el color, la iluminación, etcétera, y también los subjetivos que pueden ser desde la novedad del objeto, así como si es algo que uno desea, deseable, o también si es una potencial amenaza. Es importante comentar que debido a la delimitada capacidad humana de captar la información externa es que surge la percepción para poder discriminar y retener los elementos importantes. También es conveniente señalar que la percepción no solo depende del carácter de los estímulos, sino también de la relación entre estos y el ambiente. De igual manera, se menciona que existen procesos perceptuales. Estos podemos mencionar lo que es la exposición selectiva, la cual nos menciona o trata de explicar cuáles estímulos son los que serán descartados. No todos dentro de la gran cantidad de elementos son tomados en cuenta, sino solamente algunos, por lo cual las empresas deben de buscar explicar cuáles son los elementos que estarán implicados para poder agregarlos en sus productos. De igual manera tenemos lo que es la distorsión selectiva, que aquí más que nada es el cambio de la información que hace la persona al discriminar esta información y agregarle un significado de acuerdo a su persona. Y eso también es importante de cara a las empresas, ya que los ayuda a poder colocar sus productos de acuerdo a los gustos y preferencias y la información que cada persona maneje, recordando que son diversos mercados y diversas las capacidades de la gente de entender la información que se les da. La retención selectiva es el último de los procesos. Este más que nada tiene que ver con lo que es el poder retener la información y obviamente está vinculado con lo que significa qué estímulo es el que realmente le da un significado
que sea importante para el comensal, el cliente en este caso, y que él pueda determinar, retener como importante y de esta manera poder incidir en los gustos y preferencias de los consumidores. Tenemos por último el factor de aprendizaje, que nos refiere el autor Sawi, cualquier modificación relativamente estable de la conducta que se adquiere con el ejercicio de la misma o la práctica. Este conocimiento que nos permite ser más aptos para sobrevivir y que nos menciona a través de lo que son el condicionamiento inhibitorio, castigo, tratar de disminuir o desaparecer la respuesta por asociación. Dentro de este aprendizaje asociativo condicionado, tenemos también que el estímulo provoca una respuesta mediante esta asociación, se produce de forma involuntaria e inconsciente. Asimismo, es importante para poder comprender la demanda de un producto, al asociarlo a ciertos impulsos, usando sugerencias motivacionales que nos ayuden también proporcionando un reforzamiento positivo a incidir en los gustos de las personas a la compra de un producto. Es decir, aquí también nos menciona que el consumo es un comportamiento aprendido, por esto es importante conocer los elementos, más que nada de un enfoque conductista que trata de explicar esta teoría. La habituación, que es decir, tratar de generar esos estímulos hasta que desaparezca esta asociación con la respuesta, la civilización, que es intensificar la respuesta, el condicionamiento inhibitorio a través de un castigo, o el aprendizaje asociativo, como lo mencionamos, es esta relación, este vínculo que genera entre el estímulo y la respuesta. De igual manera, aparecen estrategias de mercadotecnia en las empresas, por ejemplo, la generalización, que nos llama a que tratar de incidir en el gusto de las personas a través de pues compartir un gusto, una preferencia. Ellos buscarán compartir algo que ya les significó una atracción o una ventaja, y al tomar esas características de ciertos productos pueden colocar uno nuevo, o de igual manera la discriminación, buscar distinguirse de los demás a través de algo distinto y hacer en base a este llamado, esta estrategia de mercadotecnia para captar el gusto de los consumidores. Por último, y a manera de conclusión, comentamos que a través del estudio de estos 4 factores, como fueron la personalidad y el autoconcepto, la motivación, aprendizaje, percepción, es que muchas empresas están buscando conocer lo que son los gustos de los consumidores para poder colocar sus productos. De igual manera, basándose en 2 corrientes, principalmente lo que es el psicoanálisis, el conductismo, y bien, que obviamente nos mencionan que también, además de estos factores, hay que tener en cuenta lo que es el factor cultural, social, económico, pero que se debe tener todo esto una asociación, buscar un estudio para poder tener una ventaja estratégica frente a la competencia, recordando que en un mundo globalizado la competencia es cada día más implacable, y que al tener este estudio nos permite conocer un poco de las preferencias de los consumidores y buscar con ello consolidarnos como empresa en lo que es un mercado. De mi parte, pues sería todo. Agradezco mucho el tiempo por haber tomado esta plática y me despido. Que sigan teniendo excelente tarde. Hasta la próxima.